Les doy la más cordial bienvenida a este canal. Hoy los invito a que veamos el tema causas y consecuencias de la pornografía, dado que es una situación que está impactando tremendamente en nuestra sociedad. Etimológicamente, la palabra pornografía se deriva del griego porné, que significa prostitución, y de grafos, que significa descripción. De esta manera, la pornografía sería la descripción de la prostitución. Sin embargo, esta definición no abarca todo el sentido de este fenómeno. Se puede definir más ampliamente como la exhibición auditiva, visual y táctil de contenidos sexuales cuya intención es despertar deseo sexual, tergiversando o degradando a la persona, degradando la dignidad de la persona. Los seres humanos tenemos dimensiones que nos caracterizan: los ámbitos físicos, socioafectivos, intelectuales, sociales, espirituales, biológicos. Estos son indivisibles. No podemos fragmentar a la persona. No es posible separarlos. Por lo tanto, cuando un sujeto consume pornografía, disgrega automáticamente las dimensiones de la persona y la reduce a su dimensión puramente física. A su vez, tergiversa la sexualidad, porque solamente la concibe como un cuerpo y como la satisfacción de un deseo o de una apetencia, la satisfacción del apetito sexual. Por este motivo, el consumidor de pornografía ve a la persona del sexo opuesto como el medio para alcanzar su fin o un fin, y ese fin es el placer, pero sobre todo su placer, satisfacerse a costa de la otra persona. En un proceso común se distinguen entonces los siguientes pasos que vertiginosamente incrementan la adicción a la pornografía. Primero, familiarizarse con la representación del sexo opuesto. La exposición de imágenes de una persona del sexo contrario en una revista, en carteles, en novelas, invitan a que el individuo comience a ver con naturalidad el objeto desencadenante del deseo sexual. En estos casos siempre se intenta mostrar con naturalidad la relación íntima con el sexo opuesto. Vamos a un segundo punto. Búsqueda del deseo sexual. La busca intencionalmente y empieza a consumirla con pleno conocimiento de lo que está haciendo. Ya no hay un reconocimiento de todos los seres humanos o de que todos los seres humanos merecen respeto a su intimidad, sino que precisamente eso es lo que le motiva y le aumenta el deseo y le satisface de momento. Un tercer aspecto, la adicción. El individuo consume pornografía regularmente y en cualquier situación, si está feliz, triste o deprimido. No hay montos específicos para consumirla porque ya se convierte en un hábito de su vida cotidiana, pero como es un mal hábito, porque es autodestructible, es un vicio. Es decir, ese mal hábito repetido continuamente se convierte en un vicio. En un cuarto elemento, hablamos de la escalación. Cuando ya se ha generado una adicción, se tiene cierta tolerancia, similar a la que ocurre con las drogas. Esto quiere decir que la persona ya no se siente satisfecha con el tipo de pornografía que está viendo, por lo que cada vez más necesita algo más fuerte, un tipo de pornografía más pesado que le haga despertar mayor satisfacción. Quinto aspecto, insensibilización.
Es la fase en la que el sujeto ya no ve seres humanos, sino simples objetos de placer. La consecuencia es que utiliza a sus semejantes, sin importarle el daño que les pueda causar. Lógicamente, esto puede trascender a sus familiares y amigos. En un sexto punto, notaremos el punto llamado la actuación. Entonces es cuando llega a pensar que haciendo lo que ha visto, experimentará más placer. Después después de un tiempo de estar viendo, llega a un punto en el que ya no quiere ver, sino sentir en su propia carne aquello que ha estado viendo, observando. Por consiguiente, en muchos casos busca la forma de tener un contacto físico con alguien para imitar lo que ha visto. La pornografía siempre ha existido y se ha transformado con la evolución de los medios de expresión. En las ruinas de la ciudad romana de Pompeya, sepultada tras la erupción del volcán el Vesubio, se encontraron cientos de frescos y esculturas sexualmente explícitas. En Grecia, en China, también se encontraron pinturas de parejas manteniendo contacto sexual, lo cual pone en evidencia que históricamente la pornografía siempre ha existido y que el ser humano la ha procurado. Desde la aparición de Internet, el consumo de pornografía se ha incrementado. Según algunas fuentes, han dicho que la web de porno gratuita más grande de la red recibió más de 33.500 millones de visitas solo en 2019. Hablamos que ese año llegó a la alza, hubo un incremento considerable, 33.500 millones de visitas. Vamos ahora a ver las causas. ¿Cuáles son las causas de la pornografía? A las personas con adicciones muchas veces les cuesta identificar cómo han acabado cayendo en esa dependencia, cómo fueron a terminar ahí, cómo empezó aquello, qué motivó a llegar hasta donde están ahora. Lo mismo sucede con la pornografía. Diferentes factores pueden actuar como causas o desencadenantes de la adicción a la pornografía, entre los que destacan los siguientes. Un primer aspecto es el malestar emocional intenso. Los elevados niveles de ansiedad pueden llevar a la persona a visualizar imágenes eróticas, por lo que ocurre a este tipo de conductas para descargar su tensión psicológica, como si se tratara de un ansiolítico. Lo mismo sucede con la tristeza, las situaciones de duelo o el vacío emocional, ya que la soledad y las carencias afectivas pueden favorecer la dependencia de la pornografía. Evidentemente no decimos que en todos los casos suceda esto, pero en muchos de ellos sí. En otro elemento, un segundo, en cuanto a las causas, vamos a ver los factores físicos, como los cambios hormonales que, en interacción con los factores mencionados, aumentan el riesgo del consumo de material pornográfico. Este dato nos hace prestar especial atención a los adolescentes, quienes se encuentran expuestos a la pornografía mediante la red informática, ya sea voluntariamente o involuntariamente y a una edad más o menos prematura. En un tercer elemento tenemos el acceso a Internet y las redes sociales en la infancia y adolescencia sin un adecuado control de los adultos. Los datos de la literatura científica muestran cómo, a medida que los niños crecen, el uso de pornografía aumenta de forma altamente significativa. Por eso es importante que los papás estén atentos, que los padres de familia pongan límites al uso, sobre todo a los horarios, para evitar que finalmente los padres de familia sean los últimos en darse cuenta del problema en el cual están involucrados sus hijos. En un cuarto elemento hablamos de la personalidad compulsiva. Para algunas personas, el hecho de ver pornografía de forma reiterada no tiene por qué ser un problema, pero comienza a serlo cuando el individuo no es capaz de controlar
el impulso que le conduce a la visualización de este tipo de imágenes, y una conducta que inicialmente puede considerarse sana se convierte en patología debido a la falta de control sobre la misma y a las interferencias en la vida cotidiana del afectado, como problemas de pareja, en su vida laboral o en otras facetas, debido al tiempo que dedica al consumo de material pornográfico o a la búsqueda del mismo. Si es un adolescente o si es un soltero, le conducirá a desear tener experiencias de este tipo, de como si fuera una especie de imitación, imitar o realizar aquello que ve. Bueno, esto es respecto a las causas. Ahora, las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de ver pornografía? La persona adicta a la pornografía permanece largos periodos de tiempo visualizando material pornográfico o buscando nuevas fuentes para obtenerlo. En algunos casos deja incluso de llevar a cabo otras tareas relevantes como acabar su trabajo, quedar con amigos o familiares, a pesar de los problemas que le pueda ocasionar, como algunos o como los siguientes que voy a compartirles. Primero, aislamiento social. El individuo adicto a la pornografía puede visualizar este tipo de material en lugares inadecuados o que resulte embarazoso en caso de ser descubierto, como su lugar de trabajo, en un transporte público o incluso teniendo al lado a su pareja u otros familiares mientras cree que estos no le prestan atención. Este hecho frecuentemente le conduce a evitar relacionarse con los demás y se asocia con emocionalidad negativa como la depresión, la bilaridad emocional, que esto quiere decir cambios de humor, ansiedad e irritabilidad. La persona se va encerrando en sí misma, tiene dificultad para compartir con los demás su comportamiento de consumo, especialmente con su pareja. El aislamiento refuerza su refugio en la pornografía por comodidad y consuelo, y como para no sentirse solo o no sentirse tan afectado por la soledad. En un segundo aspecto, tenemos los problemas en la relación de pareja. La relación de pareja puede ser uno de los ámbitos más afectados debido a este trastorno. Si bien es cierto que la visualización de material pornográfico puede ayudar a afrontar algunas crisis sexuales de la pareja, y esto lo ponemos entre comillas porque un ser humano no necesita promover el deseo sexual por medio de escenas que van en contra de la dignidad humana, porque la degradan, porque la relación sexual no es solamente para satisfacer el deseo sexual, sino la relación sexual, y sobre todo hablamos del matrimonio, es una expresión de amor de dos personas que han decidido comprometerse ante la sociedad y ante Dios en el matrimonio eclesiástico, ya que esta está orientada a la procreación, está abierta a la vida, y esa expresión de amor, lo cual conduce al respeto del otro, no a la pura satisfacción, autosatisfacción sexual, porque eso sería utilizar al otro, por lo cual sería ver al otro como un objeto de placer con el cual la persona se satisface a sí misma, pero ni siquiera piensa en satisfacer al otro. Por lo tanto, no se necesita la pornografía para poder superar crisis sexuales dentro del matrimonio o en la relación de pareja. Como, por ejemplo, algunos tienden a justificar la falta de apetencia sexual. Ya dijimos, ¿sí? Habrá trastornos de salud, habrá problemas de salud que habrá que atender primero para posteriormente recuperar el matrimonio y recuperar la realidad de la sexualidad y del amor humano. En este sentido, comprendemos que la pornografía, en lugar de sanar heridas emocionales, en lugar de sanar una fractura o una crisis matrimonial o relación de pareja que vive al interior del sacramento del matrimonio, la afectaría aún más, porque nunca un mal se sana con otro mal, lo empeora, lo agrava y terminaría destruyendo irremediablemente la relación de esa pareja, por lo cual habrá que tener mucho cuidado.
sobre todo los orientadores, los psicólogos, los orientadores familiares, los orientadores matrimoniales, nunca ver la pornografía como una vía de solución para enfrentar y superar el conflicto de una crisis de pareja o de un matrimonio. Vamos a un tercer elemento, y este es la insatisfacción sexual. Toda adicción resta libertad para tomar decisiones, porque la persona no es libre para poder elegir, para poder decidir. La adicción a la pornografía puede hacer creer al paciente que sus experiencias sexuales pueden ser infinitamente mejores a las que tiene en cuanto a calidad, frecuencia y variedad de las mismas. Esto será un problema de expectativas irreales. Por lo tanto, cuando hablamos de una situación de esta índole, es porque una persona mantiene, o lo único con lo cual da sentido y alimenta su relación de pareja, es con la relación sexual genital. Pero es que existen otras formas de sexualidad y de amor entre la pareja: el estar juntos, el dialogar, el verse a los ojos, el tomarse de la mano, el compartir los problemas de la vida diaria, el abrazo, el beso cariñoso, el respeto, el pudor, incluso dentro del matrimonio. Estos elementos pueden despertar la necesidad de expresar el amor a la pareja en la relación sexual, que, como bien dice Santo Tomás, es una oración sin palabras. La relación sexual que tiene como base, como fuente, la expresión del amor humano, y que sobre todo, bueno, también está abierta a la vida. Entonces esto es fundamental para no perdernos de vista y no extraviarnos con falsas ideologías y con falsas esperanzas que terminan destruyendo una relación de pareja. En un cuarto elemento tenemos las alteraciones en el cerebro. La conducta adictiva puede afectar a la liberación de dopamina en el cerebro. Este hecho está causado por la excitación derivada de la visualización de imágenes de alto contenido sexual, y afecta al funcionamiento del lóbulo frontal del cerebro, que es el área encargada de las funciones cognitivas y conductuales, e interviene en nuestro juicio y en el control de los impulsos, por lo que su alteración dificulta mantener el control de la conducta. Además, al igual que cualquier droga, el adicto necesita consumir cada vez más, lo que le obliga a perder tiempo buscando más material y de mayor variedad para seguir liberando dopamina y experimentar el bienestar que le produce. Es decir, es la búsqueda más frecuente de experimentar mayor placer, porque así es la adicción al alcohol, la adicción a la droga, hasta que finalmente, por ejemplo, en el caso de la adicción a la droga, sobreviene una sobredosis y por lo tanto la muerte. Aquí se va buscando cada vez material más degradante de la dignidad humana, más degradante, donde la persona es vista como un simple objeto, como cosa. Entonces estamos ante la cosificación del ser humano y ante la degradación del amor, del cuerpo y del sexo humano. Vamos hacia un quinto punto, que es la tergiversación de la sexualidad. Entonces existe una confusión total. La sexualidad ya no es una expresión del ser humano, porque cada ser humano es un ser sexuado por naturaleza, y la sexualidad es aquella que el ser humano realiza en las relaciones diarias, ordinarias, en las relaciones sociales con los demás, en el área laboral, en el área familiar, en el área educativa, en el área de convivencia con los vecinos, etcétera, etcétera. Entonces solamente se va a enfocar la dimensión sexual a todo lo genital, a la genitalidad y a lo que produce placer aún más. Por lo tanto, esta es la desviación, esta es la dimensión de tergiversación de la sexualidad humana, que no está enfocada y absolutizada en la satisfacción del deseo sexual, que es mucho más, porque la sexualidad expresa la dimensión completa del ser humano, con su dimensión afectiva, con su dimensión volitiva, con su libertad, con sus expresiones culturales, etc.
En un sexto elemento, está claro que la salud mental y la actividad sexual de su amplia audiencia están experimentando efectos sumamente negativos. ¿Cuáles son? Depresión. Depresión porque no logra alcanzar aquel nivel tan elevado de satisfacción que va necesitando y por lo tanto esto lo conduce a una disfunción eréctil. Como ya no puede alcanzar más niveles de satisfacción sexual, entonces tampoco ya hay, sobreviene esta disfunción eréctil, donde le imposibilita a la persona, al individuo, al varón, de poder tener relaciones íntimas. Finalmente, bueno, no finalmente porque todavía nos quedan algunos aspectos, pero viene otro elemento importante, un séptimo, el lugar de dirigirse a su pareja, los consumidores habituales de porno recurren a su teléfono u ordenador cuando el deseo llama a su puerta. Y algunos pueden incluso buscar la propia autosatisfacción y ya no buscan a su pareja, precisamente porque son rechazados, porque no desean la pareja realizar aquellas imágenes que observa en celulares o en tabletas o en computadoras. La pareja dice, es que eso es degradante, yo no lo quiero hacer, y entonces la persona tiende entonces a buscar la propia satisfacción, lo cual habla de un problema de carácter emocional, afectivo, y pone en evidencia la urgente necesidad de apoyo psicoterapéutico para poder salir de esa crisis. Otro elemento, los estudios elaborados demuestran que las alteraciones en la transmisión de dopamina pueden facilitar la depresión y la ansiedad. Los resultados obtenidos indican que los consumidores de pornografía manifiestan más síntomas depresivos, una menor calidad de vida y una salud mental más pobre que aquellos que no ven pornografía. Ahora es como si se estableciera una especie de dependencia, de esclavitud, de unas cadenas que atan a esa forma inexistente de vida, porque aquello no existe, porque nadie puede alcanzar niveles tan elevados de satisfacción sexual, porque incluso aquello podría conducir a un paro cardíaco o algún problema de carácter respiratorio, etc. Arribamos así a otro elemento noveno, que es la sustitución. Sustituyen la pornografía por el incesto y la violencia sexual, que podrían orientarla a su vida real y que causaría graves daños, sobre todo cuando hablamos, si se trata de que alguien lo realice con sus propias hijas, con sus propios familiares, con menores, etc. O realizar a la fuerza estos actos incluso con la propia pareja, con la propia esposa, lo cual sería gravemente, hablamos de una situación delicada, de una situación ya que puede tomar tintes judiciales. Arribamos así a otro aspecto, que es ver pornografía con frecuencia. ¿Qué sucede cuando alguien ve pornografía con frecuencia? Reduce las conexiones nerviosas a nivel cerebral. El cerebro se vuelve vago e incluso se reduce en determinadas áreas. Es como estar ensimismado, y esto provoca una especie de bloqueo, una especie de puntos ciegos que le impiden ver la realidad que está en torno a él, porque solamente está enfocado en un aspecto de la satisfacción sexual. Otro elemento es, 11, el consumo habitual de pornografía termina distorsionando la imagen que se tiene de las mujeres y de las relaciones con mujeres. Y no hablamos de relaciones genitales, hablamos de relaciones humanas, de relaciones en el trato, de proximidad, de la manera como se ve y se concibe a una persona, cómo se le ve, cómo se observa a una mujer, cómo se trata. Entonces, esto tiene serias afectaciones en la relación en torno a las mujeres. Esta distorsión puede afectar al trato directo de las mismas en la vida real. Hablamos de familiares, hijas, primas, sobrinas, cuñadas, etcétera, vecinas. 11 elemento, la visión distorsionada de la sexualidad puede generar una pérdida de satisfacción respecto al aspecto físico de su pareja y al desempeño sexual. Evidentemente, como existe una idealización
de la persona o de lo que sería la relación sexual genital, entonces jamás la pareja lograría satisfacer o le proporcionaría los grados de satisfacción sexual que aquella persona está buscando y que tiene como modelo, pero es un modelo inexistente, porque aquello que ve en aquella pornografía publicitaria, aquella pornografía que se vende, que precisamente está trabajada de esa manera para despertar interés, no existe, es algo irreal. Por eso jamás alcanzará en la realidad aquello que es publicitario y que ha sido trabajado de esa manera para que sea atrayente a los consumidores y generar y ganar consumidores. Y con ello, pues, la derrama económica de todos esos sitios web que cobran por entrar a ver esos escenarios que tienen preparados para aquellos hombres o incluso mujeres que deciden convertirse en adictos o en esclavos, aún sin que lo sepan. Por lo tanto, hablamos de que existirá un desempeño sexual limitado, porque existe la concentración en las imágenes que están en el cerebro y aquello es irreal, no forma parte de su situación real, no forma parte, aquello no existe, aquello es un ideal publicitario de consumo que no podrá realizar en la vida real. Otro elemento nos dice que se valoran en menor medida la monogamia y el matrimonio, siendo más propensos a la infidelidad con sus parejas, evidentemente porque esto le conducirá a buscar experiencias fuera del matrimonio con otras mujeres y a realizar cosas que probablemente no se anime o que la mujer, la esposa, decida no realizar con él, porque le parecen vergonzosas y humillantes. Por lo mismo, esto conduce a otro elemento que es la distorsión de manera global de la imagen de los hombres y las mujeres al reducirlos a meros objetos sexuales, porque lo que evidentemente se busca aquí es la satisfacción solamente, pero la autosatisfacción a costa del otro. Por lo tanto, es servirse del otro, no es darle el reconocimiento de igual. La, la relación genital que tiene como fundamento, como base o como motivación la pornografía denota un egoísmo, una actitud egoísta, porque se estará buscando el otro para satisfacerme a costa de esa persona. Sí, entonces aquí esto es, tenemos que estar atentos y tenemos que ser cuidadosos cuando veamos que alguien, algún familiar, algún adolescente, algún hijo, incluso cuando las mujeres vean a su pareja que está siendo presa de la pornografía, habrá que dialogarlo con claridad, con paciencia y buscando ayuda psicoterapéutica y si se es creyente, ayuda espiritual, porque se requieren de todos estos elementos. Finalmente, si hablamos de adicción, ellos sufrirán a causa de no poder abandonar aquella situación que les inhibe de la realidad y también de su identidad, quiénes son. La satisfacción sexual entonces se va reduciendo a medida que el consumo continúa. Incluso se puede llegar a una ausencia total de relaciones sexuales. La persona se refugia en el mundo virtual de la pornografía. Esa es la causa. Se siente más a gusto ahí, se siente incluso más comprendido, se siente más ayudado, pero esto es erróneo, porque es un mundo inexistente, es un mundo idealizado, es un mundo que incluso él mismo va creando con la ayuda de las imágenes publicitarias, de esas redes, de esos sitios web. Tener relaciones, por lo tanto, sexuales más temprano, con un mayor número de personas participando en prácticas sexuales de riesgo y una mayor probabilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual o un embarazo no deseado. Esto quiere decir que en una relación sexual, eh, fuera del matrimonio o antes del matrimonio, porque no se es casado, puede suceder que se puedan contraer 50 tipos de enfermedades diferentes por transmisión sexual, de las cuales 30 son incurables y la más severa es el VIH-Sida.
según datos de la Organización Mundial de la Salud. Y esto habrá que tener cuidado, porque podrá ser incluso un menor de edad, un adolescente de 15, 16, 17 años, que pueda estar en alto riesgo de contagio de VIH-Sida, o de ser un papá adolescente o una mamá adolescente, que son embarazos no deseados, porque ellos no querían ser papás, solamente querían experimentar la satisfacción o tenían curiosidad que se experimentaba al tener relaciones íntimas. Por eso habrá que tener cuidado, y de aquí se desglosa otro problema, que acabamos de mencionar. Luego tenemos el comportamiento sexual también desviado. Un individuo que ve pornografía va cambiando su imagen y el concepto de la sexualidad al punto de adquirir actitudes y comportamientos antinaturales con las demás personas. Ya no será una conducta normal de saludo, de mano, sino que se buscará algo más. Sí, habrá actitudes que son groseras o que no forman parte de una relación sana entre personas, porque la persona no le interesa dialogar sanamente u observar en forma natural a las mujeres, sino que la mirada está denotando que existe una intención grosera, una intención lujuriosa, etcétera, ¿sí? Que incomodará evidentemente a las mujeres que se sientan observados por una persona que tenga esas intenciones. Por lo tanto, un individuo que ve pornografía entonces va cambiando esta imagen y el concepto de la mujer y de la sexualidad, ¿sí? Ahora bien, esto nos conduce a pensar que esto puede fomentar el incremento de la trata de personas, sobre todo con propósito de la esclavitud sexual. Se estima que son 21 millones de víctimas implicadas a nivel mundial, precisamente porque detrás de ello está la pornografía, la venta de pornografía. Y finalmente conduce a algo que es lamentable, es la destrucción de la familia, con lo cual se lleva a la destrucción de la sociedad, porque la familia es la primer célula de la sociedad. Si en casa de alguien se ve pornografía, se oye o se lee pornografía, cada uno de los miembros del hogar se dirige hacia su propia complacencia. Entonces, primero se acaba el respeto por el sexo opuesto y más tarde por todos los demás. Así, favorece fantasías y comportamientos agresivos que pueden evolucionar hacia el abuso y la agresión sexual de las personas. Se ha relacionado el consumo pornográfico con el desgaste de la certeza prefrontal, de la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada de la función ejecutiva que comprende la moralidad, la fuerza de voluntad y el control de los impulsos. Cuando no existe más esta dimensión de la voluntad, la persona está a merced de todas las tentaciones que se le presenten y será un consumidor de todo lo que observe. En conclusión, todo lo que hacemos cada día va moldeando nuestro cerebro, porque el cerebro es flexible y vulnerable. Sabía que la materia gris del área de recompensa del cerebro es menor en aquellas personas que consumen pornografía habitualmente. Así es, el consumo habitual de pornografía termina modificándonos incluso físicamente, pero no solo eso, es fácil que quien ve pornografía termine metido en una espiral compulsiva de consumo que inevitablemente terminará dañando su persona físicamente, afectivamente y socialmente. Por lo tanto, la invitación es a tener cuidado con lo que vemos, porque nos convertimos en lo que vemos. A tener cuidado con los menores que tenemos a nuestra atención, a los hijos, a los nietos, ¿sí? Porque es importante que se vaya acompañando el proceso de educación y de formación de estas personas menores de edad que están a cargo de nosotros, con la finalidad de crear ciudadanos sanos y una sociedad sana con una
cultura del valor de la persona. El valor fundamental es la persona y debemos cuidar los valores que están en torno a ella, que son la vida, la vida. La vida debe ser respetada desde su concepción hasta su muerte natural, porque si no la pornografía nos conducirá a que, como no deseábamos aquel embarazo, entonces nos conducirá a deshacernos de aquello que se produjo en torno a la relación sexual, que fue la procreación de una nueva vida. Pero entonces nos conduce a la degradación de la vida y de la persona, por lo tanto, a no darle valor a la vida humana, a pensar y a justificarlo como lo hace el cientificismo. Es un feto, es un saco de células que se puede matar. Y la vida humana tiene que ser respetada desde su concepción hasta su muerte natural, porque el único que ha dado la vida es Dios. Cuando la ciencia quiera absolutizar sus criterios y decir que puede ella decir quién vive y muere, ya no es la ciencia. La ciencia no hará eso porque la ciencia es sumamente respetuosa, sería el cientificismo. Entonces, habrá que tener cuidado con los valores que se enseñan y habrá que tener un sentido crítico y ético en el uso de los medios de comunicación, porque ellos no son buenos ni malos. Eso depende de nosotros. Nosotros somos los que, como seres éticos, le damos el sentido, el uso y el valor ético a todos los medios, a todos los equipos tecnológicos que usamos, que tendrán que ser utilizados evidentemente para nutrir nuestro intelecto, para formarnos en valores y para ser mejor personas, y así estaremos construyendo un mundo mejor, una sociedad mejor. Como lo dijo Pablo VI, estaremos construyendo la civilización del amor. Mis hermanos, agradezco a todos ustedes su amable atención y nos vemos en la siguiente sesión. El Señor los bendiga y les dé la paz.